nosotros creemos que el politeísmo es una especie de multiplicación de dioses que son uno. Pero el politeísmo no es que hay muchos dioses que son cada uno una persona distinta. Muchas veces el politeísmo consiste en que un mismo Dios tiene muchas facetas, tiene muchas caras y tiene muchas máscaras, ¿no? El hinduismo, por ejemplo, tiene esa idea, ¿no? Del monofisismo de Dios, ¿no? Acordate de Sabelio, ¿no? El sabelianismo, ¿no? Esa herejía que supone que el modalismo de Dios aparece el mismo Dios en la forma de Jesús, después en la forma del Padre y después en la forma del Espíritu, ¿no? Pero yo intuyo que en Occidente el sabelianismo es más condenable que en Oriente, porque la procesión interna sin el concepto de sustancia es mucho más fluida y es posible entender las múltiples personalidades de Dios como manifestaciones icónicas de Dios sin necesidad de renunciar a su unicidad, ¿no? Entonces me parece que hay una riqueza mucho mayor en ese sentido de poder mostrar incluso lo sagrado de un ícono, lo sagrado de la iconografía, ¿no? Entonces, la imagen de Dios, de alguna manera, también es divina. De hecho, Cristo es la gran imagen de Dios. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Entonces, la imagen de Dios, de alguna manera, también es divina. De hecho, Cristo es la gran imagen de Dios. Eso es sumamente fascinante lo que dices. Bueno, cuando los padres dicen que el logos está hecho de todos los logoi que le dan inteligibilidad o que le dan forma al cosmos, básicamente es una forma muy griega de decir lo que acabas de decir, que toda la creación es el rostro de Dios. Claro. Que toda la creación es una sola cosa, es el icono de Dios, es el reflejo de Dios. Y eso lo podemos entender. Voy a darte un ejemplo en el campo de la narrativa, en el campo de las historias y de los evangelios. Cuando leemos los 4 evangelios, ¿cuántos roles cumple Jesús? Él es el rey y es el esclavo. Él es el rico y es el pobre. Él es el personaje central. Sacerdote, profeta, es rey, es el hereje, siervo sufriente. Siervo sufriente. Entonces, cuando leemos los 4 evangelios, intentamos hacer un listado de cuántos rostros refleja Cristo. Él cumple todos los roles. Él es todo. Entonces, ese es un ejemplo en el campo de la narrativa y de la historia que explica un poco mejor qué significa que Dios llene la creación. Quiere decir que Dios llena todos los roles. Él como que hace presencia en todos los personajes que podamos imaginar, pero llevándolos a su máximo cumplimiento, llevándolos a su máxima manifestación. A la plenitud. Yeah. Al pleroma. Y plenitud. Sí, pleroma. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de filosofía y metapolítica. Vamos a seguir con el tema de las máscaras de Dios, esta investigación de fenomenología de la religión, es decir, ¿qué podríamos saber de Dios si nuestro método de análisis fuese la fenomenología de la religión? Ese es un poco, ¿no? No es una creencia, no es un dogma,
es algo que yo sostengo. Yo sostengo que utilizando el método de la fenomenología de la religión, Dios aparece de esta manera, ¿no? Y de alguna manera, bueno, vamos a explicar un poco eso. Y para eso me acompaña Sebastián Guirado. Él es un estudioso de la teología de los padres orientales y también conocedor un poco de la teología protestante, ¿no? Así que es alguien con el cual siempre los programas a ustedes les gustan un montón y siempre dejan muchos comentarios y yo sé que lo disfrutan mucho. Así que bienvenido, querido amigo. Gracias, Jonah, por la invitación. Va a estar No, bueno gracias. esto, pues esperemos que esté interesante. Ojalá y bueno, vamos a ver que se entienda bien. Viste, son de esos temas así que podés pisar baldosas flojas y no sabes cuál te traiciona. Así es. Pero bueno, vamos a hacerlo con toda la buena fe del mundo. Seba, ¿querés que yo haga una exposición primero? ¿Querés hacer la voz a la exposición? Sí, por favor, una pequeña exposición como para entrar en la tónica y luego yo empiezo, Bien, digamos, a hacer comentarios. bien, bien. Si nosotros utilizamos el método fenomenológico, que consiste en estudiar lo que se muestra en los límites en los que se muestra, no tendríamos ningún argumento sólido para afirmar que el Dios de los hebreos es el único Dios verdadero. Es decir, nosotros, ¿por qué aceptamos que el único Dios verdadero es Yahvé y no Alá, o es Yahvé y no Shiva, o es Yahvé y no Zeus, o es Yahvé y no cualquier otro? Lo aceptamos primero por la razón. Sí, o sea, la razón sí nos da a conocer que hay un solo Dios, efectivamente, pero no nos da a conocer cuál es ese Dios, no nos da a conocer la voluntad de ese Dios. La razón no nos da a conocer el carácter de ese Dios. La razón no nos da a conocer el nombre de ese Dios, ni la historia, ni el proyecto de ese Dios. Nosotros nos apropiamos de todas esas características y de aducir que el único Dios verdadero es Yahvé, Padre de Jesús, lo hacemos por fe. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tuviésemos vedada la posibilidad de llegar a Dios por la fe? ¿Cómo podríamos abordar este tema? Entonces, la respuesta es la razón por sí misma, o sea, librada la razón a sus solas fuerzas, la razón humana llegaría a estas conclusiones. Que todos los textos sagrados son expresión de la vida espiritual de los pueblos. Los pueblos que tienen un contacto con el ser expresan ese contacto a través de símbolos. Esos símbolos adquieren poder de religar las experiencias religiosas de un pueblo, de unificar esas experiencias, de darle cohesión, y una vez que se cohesiona la experiencia religiosa de un pueblo, se pone por escrito. Esa simbología de un pueblo se pone por escrito. La razón no tiene derecho a decir, bueno, este texto sagrado, o sea, este conjunto de símbolos que son testimonios de una experiencia religiosa son verdaderos, pero este otro conjunto de símbolos que son evidencia de otra experiencia religiosa son falsos. La razón no podría, por sus solas fuerzas, desacreditar un texto religioso, el Corán, por ejemplo, y afirmar la Biblia. Es cierto que la Biblia tiene muchos aspectos que son más consonantes con la ciencia y con la razón, de acuerdo. Pero eso no significa que la razón sola, sin el auxilio de la fe, pueda descubrir la veracidad de la Biblia por sobre los otros textos sagrados. Entonces, y repaso para terminar, la razón entregada a las solas fuerzas de su naturaleza no podría llegar a la conclusión de que Yahvé es el Dios verdadero y todos los demás son falsos. Entonces, se postula que el Dios de los filósofos, que es un solo Dios, no tiene nombre y no tiene, por decir así, historia.
porque nosotros no podemos conocer ni su nombre ni su historia, y que todos aquellos que han hablado en nombre de ese Dios, lo han hecho simbólicamente, han proyectado en textos sagrados relaciones simbólicas que unen lo fracturado. El hombre es un ser esencialmente fracturado, es un animal antianimal, ha roto con el estrecho mundo de los sentidos a partir de una apertura hacia lo simbólico que une lo fracturado. El hombre es un ser fracturado con sí mismo, con la naturaleza y con la trascendencia. Entonces, todos los textos sagrados de alguna manera van a tener esta región de religarnos con nosotros mismos, con los otros hombres, con la naturaleza y con la divinidad. Y es en ese sentido que todas las religiones vienen a ser manifestaciones epifenoménicas o manifestaciones icofánicas del misterio anicónico de ese Dios que no tiene esencia. Son manifestaciones esenciales de un Dios que no tiene esencia, manifestaciones iconográficas de un Dios que no tiene icono, manifestaciones históricas de un Dios que no tiene historia. Entonces, a todo eso Joseph Campbell le llama las máscaras de Dios. Bueno, esa sería como la síntesis de todo este planteamiento. Y bueno, queda ya puesta la tesis para que vos puedas ahí, de alguna manera, mostrarnos cómo pensarían los padres griegos este asunto, que si alguno de los padres griegos me hubiese escuchado a mí, ¿qué diría al respecto? ¿Qué plantearía? Bueno, gracias por esa introducción, la verdad, pues ayuda mucho y es súper fascinante, ¿no? Explorar esta tesis de las máscaras de Dios. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un comentario confesional, o sea, de cómo yo mismo como individuo me involucro en estos temas. Yo no lo dejo solamente en el plano racional, teórico, hipotético, sino que yo mismo intento vertirme, ¿cierto? En la investigación, en la discusión de estas ideas. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo soy un proponente y un practicante de la fenomenología. O sea, yo me he volcado completamente a ver mi propia realidad y ver la realidad de la historia y de la teología y de todo desde, o sea, a través de la fenomenología. ¿Por qué? Pues recogiendo lo que tú decías, una forma de explicarlo es, siempre hay un millón de cosas en las que nos podríamos enfocar. O sea, la atención humana siempre está enfocándose, y esto lo estoy tomando prestado de las ciencias cognitivas modernas, que dice la ciencia cognitiva, la conciencia humana siempre está enfocándose. O sea, por naturaleza no podríamos abarcar todos los detalles, ni siquiera de un instante, o sea, porque la realidad es infinitamente compleja, ¿cierto? Entonces, por naturaleza, para yo siquiera poder interactuar con la realidad, yo tengo que enfocar mi atención. Y eso pues tiene que ver con la función del símbolo. Tú decías que las culturas antiguas utilizan los símbolos para darle cohesión a la experiencia humana, pero eso es una cosa que no se queda en el pasado. Por eso hago el comentario confesional. Incluso hoy, en este momento, pienso yo, es mi tesis, que todas las personas, siquiera para poder interactuar con la realidad, están desechando muchos detalles que no pueden abarcar y están enfocando su atención constantemente. Entonces, mi propuesta primera, que tiene que ver con los padres orientales, y ya lo voy a explicar, es que los seres humanos somos inherentemente simbólicos. O sea, estamos siempre juntando fenómenos, agrupando fenómenos para poder interactuar con la realidad. Siquiera para yo poder decir, aquí tengo pues frente mío un pocillo, y pues para yo poder decir que esto es un pocillo, yo tengo que juntar un montón de detalles, porque un pocillo es infinitamente complejo, ¿cierto? Y aquí pues es un pequeño comentario filosófico. Un pocillo es infinitamente complejo. Yo no podría agotar la complejidad de este pocillo, sin embargo, la conciencia humana lo ve como una sola cosa. Entonces, es como que siempre es un movimiento simbólico. Porque eh, el término pocillo o cualquier otra identidad, cualquier cosa con la que interactuamos, son identidades metafísicas. O sea, si yo pues tomo un microscopio y yo pues le apunto a este pocillo, pues nunca voy a encontrar en sus átomos
el pocillo. O sea, es una cuestión metafísica que le atribuimos al pocillo para poder interactuar con él. Um, entonces, esa es la misma idea que tú mencionabas de que los pueblos antiguos recogen su experiencia a través de símbolos, a través de relatos mitológicos que son sumamente densos en significado y que son esos relatos mitológicos los que le dan sentido a toda la identidad del pueblo. Lo hacemos en un sentido cotidiano, pero también lo podemos ver de manera más macro a través de estas culturas. Entonces, ya en el término en función de los padres orientales y con respecto a las máscaras de Dios, bueno, los padres orientales decían lo siguiente: el mundo o la creación es ilemórfica, lo que se conoce como eh, ilemorfismo, eh, idealismo metafísico. Es una forma de explicar la forma como los padres orientales veían el mundo. Ellos eran idealistas metafísicos porque ellos decían que existe el logos y que el logos está compuesto de muchos logoi y que es el logos el que hace que el mundo sea inteligible. Claro. Entonces, cuando yo digo esto es un pocillo, es porque hay una parte del logo súper pequeña, es lo que me permite a mí identificar eso como un pocillo. Entonces, es una movida bastante, o sea, es existencial, es algo que uno lo puede experimentar o que uno lo puede, digamos, probar con la experiencia. Y entonces, eh, no solamente podemos hablar de cosas pequeñas como un pocillo, podemos hablar, por ejemplo, de la corte celestial, que también está contenida en el Logos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de que está el Dios cristiano, que es el Dios que está más allá del tiempo y el espacio, es el Dios, dice San Máximo el Confesor, que podemos decir con toda seguridad que Dios no existe y no estamos cayendo en ninguna herejía porque Dios está más allá de la existencia. Entonces, dice San Máximo el Confesor, así como podemos decir que Dios es todas las cosas, podemos también decir que Dios no es absolutamente nada, porque Dios está más allá del ser y del no ser. Entonces, pero de esa esencia que es Dios, inaccesible, impenetrable, inalcanzable, de esa esencia descienden lo que se conoce como energías increadas. Y a través de las energías increadas, el logos le da forma a la creación. Y el logos está contenido o está hecho de muchos logoi que no solamente le dan forma a los objetos físicos, sino que también le dan identidad a los seres metafísicos. Los ángeles están contenidos en el logos. Lo que en el Antiguo Testamento se conoce como los hijos de Dios, que muchos historiadores dicen, no, los hijos de Dios son simplemente, eran héroes de antaño, eran los reyes, los emperadores, sí, pero hay versículos bíblicos donde cuando uno lee, está hablando de la corte celestial de Dios. Es la corte celestial de Dios. Y ya en San Agustín está esa idea de que logos crea logois. ¿Viste? En el comentario al Evangelio de San Juan, San Agustín desarrolla esa idea, ¿no? El logos tiene como pensamiento seminal, en ese pensamiento seminal se forja una esencia, y esa esencia es un arquetipo a través del cual Dios fabrica y crea todas las cosas particulares, ¿no? Ese es un poco el Exactamente. pensamiento de Agustín de Hipona. Exactamente. La forma más sencilla digamos, hacer una analogía es en términos de un plano y un edificio. El logos y los logoi es como el plano con todos sus detalles y el edificio físico es la réplica, el icono de ese plano metafísico. Entonces, esa es la dinámica. Ahora, ¿dónde entra la tesis de las máscaras de Dios dentro de este sistema de Ahora, idealismo ahora, metafísico? Ajá. antes de avanzar a las máscaras, perdón, Santi, Seba, vamos a un tema que es esa energía increada de la que vos hablás. Ujú. ¿Es emanación, es creación, es enéada? ¿Qué es en Ok, Occidente eso?
Esa es una muy buena pregunta. Hay que tener cuidado porque las energías increadas no son una emanación y los padres orientales siempre fueron muy fuertes y no cedieron jamás al emanacionismo platónico. No es una emanación. Las energías increadas, ellos lo explican como una procesión que surge de Dios y que es producto de su libre actividad. O sea, es una actividad libre de Dios. Entonces, No no es es una necesaria, emanación. Ajá. no es Ajá, no es mecánica. necesaria. No. Exacto. Es porque Dios libremente quiere extender, hacer sus energías proceder fuera de él y así darle forma y y sustento a la creación. Em, Muy bien, y es así como se genera entonces el icono de Dios, que es toda la creación. Para perfecto. los padres orientales y también para los occidentales, toda la creación es sacramental, todo es un icono de Dios. Entonces, ahora sí, con respecto a las máscaras, hay mucha simpatía. Lógicamente no vamos a encontrar que los padres orientales van a afirmar tal cual como lo dice Campbell, pero hay mucha simpatía, hay mucha similitud. ¿En qué sentido? Bueno, si yo confesionalmente creo que la creación es un ícono de Dios, es un ícono del logos y sus logoi, si yo creo que la corte angelical, los serafines, los querubines, los nefilim, son todo parte de una gran imagen cósmica que surge de Dios, entonces no me tengo que sorprender de que todas las culturas, en todas las historias y todas las eras hayan intuido algo así. Es decir, la intuición es universal, la intuición de que hay un Dios, la intuición de que ese Dios le da forma a la realidad, la intuición de que hay una dimensión metafísica que influye en la dimensión física y que es esa dimensión metafísica la que hace que la vida sea inteligible, habitable. Esa es una intuición realmente universal. Los símbolos, la serpiente, incluso la serpiente enrollada en un árbol, en un palo, se ve en muchas diferentes culturas. Sí, sí. Los misioneros europeos que llegaron a América se asustaron cuando vieron la imagen de la serpiente con alas enrollada en un árbol. Luego vamos a el libro de Éxodo Levítico y tienes a Moisés con la vara y la serpiente. Entonces, es Sí, algo, el jardín de Gilgamesh tenía la serpiente. sí, una intuición universal. Entonces, pues de pronto en otra charla nos podemos enfocar en qué significa, ¿cierto? Qué significa la serpiente como aquello que es torcido y qué significa el árbol como aquello que es recto, en otra Claro. charla. Pero por hoy podemos hablar de que, bueno, que es una intuición universal. Entonces, es fácil para un idealista metafísico entender por qué todas las culturas intuían algo parecido, porque para mí, que yo existencialmente, pues me declaro idealista metafísico, yo digo, por supuesto, porque es que el mundo es así. O sea, Dios creó el mundo, el cosmos es un icono de Dios. Por tanto, no me sorprende que todas las culturas hayan intuido que el cosmos es un icono de la divinidad. Que hay variaciones, por supuesto que sí, hay variación, pero yo veo muchas más similitudes, de hecho, en esta comparación de culturas, muchas más similitudes que diferencias. Lo que pasa es que, bueno, en el siglo XXI estamos un poco obsesionados con la diferencia y no con lo que es común, y eso pues puede afectar un poco, ¿no? Nos crea un sesgo a la hora de verlo, pero yo creo que son más las similitudes. Qué bueno notar que los padres griegos estuvieron vacunados contra el neoplatonismo, porque Ujú. de alguna manera el neoplatonismo es el que generó casi toda la teología medieval del siglo IV en adelante, ¿no? En Occidente, la teología latina es teología neoplatónica, ¿verdad? O aristotélica en el siglo XII en adelante, ¿no? Pero claramente en Occidente, y el protestantismo no es ajeno a eso, ha quedado preso. O hacemos teología platónica o hacemos teología aristotélica. Mm. Pero, pero bueno, parecería que los padres orientales han podido navegar por otros pensamientos que no necesariamente se resuelven o solo en Platón o Aristóteles, sino que tienen otros horizontes quizás. Bueno, voy a darte un ejemplo claro. Bueno, hay mucha zona gris, ¿cierto? Porque no es tan clara la No es división. Hay monolítica mucho, tampoco, ¿no? Claro.
Sí, no queremos caer, digamos, en un maniqueísmo, pero una diferencia clara que yo veo, y es una de las razones por las que yo no soy tomista, es que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, él decía que el alma humana es la forma, o sea, es la forma del ser humano, y el cuerpo es la materia, de forma muy aristotélica, ¿cierto? El alma es la forma, el cuerpo es la materia. Correcto. Para el credo niceno y los padres pro-nicenos en el este, ellos decían, no, los ángeles o el alma humana no pueden ser forma pura, porque solamente Dios puede existir como ente sin materia. Aparte de Dios, todos los seres, tanto físicos como espirituales, tienen algún tipo de materialidad, tienen algún tipo de materia. Entonces, los padres orientales decían, por ejemplo, que los ángeles, y esto pues veremos que tiene mucha relación con las máscaras de Dios, los padres orientales decían que incluso los ángeles, que son seres espirituales, tienen algún tipo de materia, de substrato que los hace, digamos, que los hace, que les provee de algún tipo de transformación, de posibilidad de cambio, Habla porque de es así materia como, sutil. sí, ellos hablan de un cuerpo sutil, materia sutil. Entonces, al darle a los ángeles la característica de cuerpo sutil, los haces que pueden cambiar, pueden transformarse, lo cual le da sentido a los ángeles caídos. Es una forma Y a la interacción desde, que tuvieron con el Antiguo Testamento, con todo el pueblo hebreo todo el tiempo, ¿no? y para allá voy. ¿Qué significa que un ángel tenga un cuerpo sutil? Que él se encarna en el mundo físico a través de, por ejemplo, un cuerpo grande de personas. Sí. La analogía que encontramos en las cartas de Pablo, esa idea de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, eso no es una analogía solamente para la iglesia, así es como funciona la interacción entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Los ángeles, los dioses, pues en todas las culturas del mundo, los dioses se encarnan en la tierra y el cuerpo de los dioses, que es un cuerpo sutil, es, por ejemplo, la población. Cuando, no sé, por ejemplo, 10.000 seres humanos atienden al mismo Dios, volviendo a la noción de atención, atienden al mismo Dios. Entonces, esos 10.000 seres humanos se convierten en el cuerpo de este Dios. Y entonces el Dios les provee identidad, les provee de sus valores, les provee de prácticas religiosas, tienen encuentros con este Dios. Hay versículos en el Antiguo Testamento que los estudiosos no quieren, digamos, prestarle atención. Por ejemplo, cuando hablamos del gran día del juicio, no, el gran día de la expiación, que tenías a un cabrito que era sacrificado por todo el pueblo y tenías a otro cabrito que era enviado al desierto. Hay un versículo súper misterioso que dice que el pueblo de Israel enviaba al cabrito al desierto para entregárselo a Azazel. Entonces, cuando los estudiosos llegan a esa parte, pero ¿quién era ese Azazel? O sea, ¿cómo así que el Antiguo Testamento me está hablando de algún tipo de deidad o de ser espiritual que recibe ese cabrito en el desierto? Em, y bueno, resulta que, en mi opinión, la Biblia no es monoteísta. Y esto puede sonar un poquito chocante, pero Y ojalá que la Biblia algunos no, que tienen otros canales no te estén escuchando, sí. A sí, ver, la Biblia no es monoteísta. Manuelito, apunta. Sí, la Biblia es monolátrica, o sea, que anima o siempre está abogando por la Adorar adoración a un solo Dios. a un solo Dios. Entonces, es Pero no que existe un politeísta solo y Dios. Claro. monolátrica. Sí. Totalmente. De hecho, se dice en todo el Antiguo Testamento, se dice, Dios es Dios de dioses, Señor de Ujú. señores, príncipe de príncipes. En el panteón de los dioses, Yahvé se sienta en el trono. Los salmos están llenos de enoteísmo, o sea, se acepta que hay muchos dioses. De hecho, el demonio muchas veces es llamado también el dios de este mundo. Es de este mundo, sí. Y la Biblia no menciona esos otros dioses como seres imaginarios. Son seres reales. O sea, la Son Biblia potestades. son potestades, sí. Entonces ahí entramos en la doctrina del apóstol Pablo de los principados y las potestades, que muchos académicos modernos no saben qué hacer con esos versículos porque les parece que el apóstol Pablo de repente se vuelca a una cosmovisión muy mística, muy mágica, O pero es que pagano. la Biblia,
o pagana, sí, pero es que la Biblia siempre te está hablando de que Dios es el monarca, el principio fundamental del cual todo surge, pero que debajo de Dios están todos los principados y las potestades, ¿cierto? Sí, Y sí, que los son reyes. esos principados y esas potestades las que le dan forma a diferentes aspectos de la experiencia humana. Un ejemplo súper curioso que se ha vuelto muy, muy popular en algunos círculos es que dicen algunos idealistas metafísicos, ellos dicen, Santa Claus es real, es completamente real. Y luego se queda alguien con una mente así muy moderna y dice, ¿cómo se te ocurre decir que Papá Noel es real? Ese es un personaje ficticio. Pero luego el idealista metafísico dice, no, o sea, piénsalo por un momento. Los niños le escriben cartas a Papá Noel, lo puedes encontrar en los centros comerciales, está en la televisión, hacen productos con el rostro de Papá Noel. O sea, el Papá Noel le da forma a toda una temporada de la cultura, ¿cierto? Le da forma a la Navidad. ¿Existiría la Navidad sin la noción de Papá Noel? Por supuesto que no. Entonces, cuando empezamos a ver el mundo desde esta perspectiva, desde una perspectiva fenomenológica, de cómo yo experimento la realidad, por supuesto que Santa Claus o Papá Noel es real. Mira, lee ese salmo. Ujú. ¿Lo Dice, llegás a leer? porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Exactamente. Y luego, pero luego puede venir un crítico moderno y dice, ahí está la prueba. El versículo dice que son ídolos, o sea, no son dioses reales. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Él dice, a los demonios están ustedes adorando, están participando de los demonios cuando participan en los cultos paganos. Entonces, aunque la Biblia dice que son solamente ídolos, no significa que no existen. Nada más quiere decir que no se comparan con el Dios, el Dios de Claro, dioses. o sea, son, digamos, dioses menores o... Claro, ¿qué es un ídolo para un padre oriental? ¿Es una creación ficticia o es un dios que es un dios falso, digamos? Para un padre oriental, un ídolo es un ángel caído. Es un ángel con cuerpo sutil, completamente real, Es pero real. que se ha desligado del monarca, de la Mira, monarquía. Salmo 97:9, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Ujú, exactamente. Yo traía un versículo muy parecido que es incluso más chocante porque el versículo dice como que Dios juzgó a los dioses porque los dioses trataron impíamente a los pueblos. Y ahí ya con ese versículo es como difícil negar la realidad, ¿cierto? De estos dioses. Déjame ver si lo encuentro un momento. Dale. No, pero está presente, ¿no? En toda la Éxodo Biblia. 18:11. Si lo puedes buscar un momento que tengo dificultades con la computadora. Éxodo 18:11. Sí. Éxodo 18:11. Yo le doy clases a un especialista en hebreo que siempre me corrige las traducciones, pero en general la Reina Valera es muy consonante con lo que dice este experto, así que volví a confiar mucho en la Reina Valera, ¿sabes? Ok. Ahí Bueno, de vamos, pronto no traduce bien este texto, pero a ver, de pronto. veamos. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Ok, ahí está. En lo que se ensoberbecieron. ¿Quién es el ellos allí en ese versículo? Son los dioses. De hecho, en el Salmo nos llama dioses a nosotros también, cuando dice, vosotros dioses sois. También. Entonces, es como, y ahí entra también la visión que tuvo Jacob de la escalera, donde es una visión, digamos, completa, es una visión donde los seres humanos, los ángeles, los hijos de Dios, los nefilim, es como una cadena ininterrumpida de seres que tiene su origen en Dios. Muy bien, Dios está en la reunión de los dioses en medio
de los dioses juzga. Entonces, la Biblia no es monoteísta, es monolátrica, y quiero hacer énfasis en eso. Yo soy monolátrico, la Biblia es monolátrica, Ya, es decir, un solo Dios. el Shema es cultual. El Shema, cuando dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Eloheinu, Elohim, la terminación im en hebreo es plural. Nevi'im, Ketuvim. Entonces, Exactamente. es plural. O sea, Elohim es una unidad compuesta de una pluralidad. Entonces, Exacto. también el monoteísmo sustancial de Occidente no le hace fiel a la pluralidad que hay dentro de Dios. No sé cómo la piensan los padres orientales a la Trinidad, pero seguramente sin el concepto de sustancia es mucha más fluida la procesión interna. Claro, es mucho más fluida. Los padres orientales, y creo que ningún padre de los más antiguos usaron jamás el término politeísmo. Ellos hablaban de monarca, o sea, para referirse a Dios y su reino, lo llamaban monarca, un reino monárquico, no monoteísta. Y eso es muy importante. Yo tengo aquí un comentario de cuál es el origen del término monoteísmo. Y eso viene, fíjate, de la filosofía y la teología, me parece, alemana, de la escuela de Hegel, porque es que, y eso lo hablamos el domingo, que Hegel, y no solamente él, sino que como que su círculo, se veían a sí mismos como que en ellos se cumplía toda la historia de la religión. Esa es como la mentalidad, ¿cierto? Y ellos se inventaron en gran parte el término monoteísmo. ¿Y con qué fin se inventaron ese término? Bueno, para decir, esos pueblos antiguos eran politeístas y eso es una cuestión arcaica, es una cuestión, ¿cómo decirlo? Casi que salvaje, pero nosotros somos monoteístas. O sea, entonces, el término monoteísmo se inventó para dar una visión evolutiva de la religión. Como que en el pasado eran politeístas, malos, salvajes, ignorantes, pero nosotros somos monoteístas. La religión ha evolucionado hacia nosotros. Entonces, de allí viene la noción de monoteísmo. Pero la, la Biblia presenta una visión politeísta que, sin embargo, es monolátrica. Efectivamente, es monolátrica en el sentido de que solamente manda adoración a Dios y a nadie más. Pero no es monoteísta. En todo caso, es para nosotros enoteísta, es decir, Dios reina sobre todos los dioses. No es que es el único Dios en el sentido de que no hay otro más. Es el único Dios verdadero, no real, verdadero. ¿Qué significa verdadero? El que merece toda la gloria y toda la honra. No el único real en el sentido de que no hay más Dios que Él, sino en el sentido de que es el único Dios verdadero. ¿No es así? Exacto, exactamente. Es realmente una invención de la teología moderna, digamos, los últimos 2 siglos, y es muy conveniente pensar así, porque, de nuevo, yo siempre estoy insistiendo en hacer, digamos, comentarios existenciales de cómo esto aplica para mi propia existencia en el mundo. Si yo empiezo a ver el mundo como que existen muchos dioses, muchos principados, muchas potestades, eso dificulta un poco la vida porque es demasiado conveniente decir que existe un solo Dios, porque entonces yo nunca podría ser idólatra, ¿cierto? Claro. Pero cuando volvemos a la cosmovisión del apóstol Pablo, de los principados y las potestades que nos quieren esclavizar y todo esto, entonces de repente el mundo se vuelve un poco más complejo y un poco más incluso mágico, porque yo empiezo a entender las adicciones, yo empiezo a entender, no sé, patrones que se pueden apoderar de naciones enteras. El comunismo lo podemos entender en un sentido Es que metafísico Occidente ha como... superado el mito, y como Occidente ha superado el mito, ha superado esa idea que decía el mismo Tales de Mileto, creador de la filosofía occidental, cuando él decía, todo está poblado de dioses. Ya te voy a buscar la Ujú, frase de Tales de Mileto al respecto. sí, Tales de Mileto, Mileto era una ciudad hitita, no era griega, o sea, los presocráticos no eran griegos en el sentido
étnico de la cuestión. En el sentido cultural pertenecían a la Magna Grecia, pero en el sentido étnico eran hititas. Entonces, esto es muy interesante notar que el cristianismo y la filosofía nacen en Oriente, no son estrictamente occidentales. O sea, la tesis de que la filosofía y el cristianismo nacen en Europa es una tesis muy occidentoxicante, digamos. Sí, exactamente. Entonces, si seguimos pensando en los ángeles como la combinación de forma y materia, siendo la materia una materia sutil, y que la forma como los ángeles o los hijos de Dios se encarnan en el mundo es a través de poblaciones humanas, por ejemplo. Entonces, o sea, eso lo podemos utilizar para interpretar incluso la realidad presente. Cualquier cosa, cualquier patrón que se ha incorporado o que se ha instalado en largas poblaciones, lo podemos entender como principados. El capitalismo es un principado. Ni siquiera hablando de si es malo, si es bueno, no, no, no. Simplemente es un principado. El comunismo, cualquier movimiento Claro, político, cualquier patrón de conducta que se presenta en millones de personas son principados. O sea, es la forma de la Biblia de describir la realidad. Son ángeles con cuerpos sutiles, por decirlo así. claro. Y entonces, por ahí está, ¿qué concepto de herejía tienen los padres orientales? ¿Ha llegado una institución como la Inquisición a Oriente, esa Inquisición que de alguna manera perseguía y hasta llegado a condenar a muerte a algunos herejes? Eso es muy interesante. Bueno, la herejía siempre se entendió pues tradicionalmente como no una mentira, sino como una especie de media verdad. Es una forma, digamos, sencilla de explicarlo. El hereje dice algo que es cierto, pero lo que él dice no es el todo de lo cierto, es una parte solamente. Claro, como Marx. Entonces, El como marxismo Marx, es sí, herejía cristiana. sí. Marx, en cuanto a su intento de darle propósito a la historia, era un propósito honesto porque esa es una visión cristiana. La historia tiene un telos, pero cuando Marx dice que el telos de la historia es puramente el manejo de los recursos y la distribución de los recursos y se olvida completamente de la dimensión metafísica del telos, ahí es un hereje. Es un Ahora, hereje y... curioso porque Sí, el marxismo en Oriente es herejía y en Occidente es apostasía, ¿no? sí, explícame eso un poco. O sea, para el occidental, el marxismo no es cristiano ni no tiene nada que ver con el cristianismo. De hecho, para el occidental el cristianismo es enemigo. En cambio, el oriental puede ver en el marxismo algunos elementos de verdad, no lo combate de raíz, sino que trata de corregir sus vicios y errores. Es más contemplativo el oriental. De hecho, el marxismo ha pegado mucho más en Oriente que en Occidente. Claro, eso sucede porque en Occidente, más que todo, la teología protestante sufre de autoolvido. O sea, la teología protestante se ha olvidado mucho de la ontología cristiana, la cosmovisión cristiana. Entonces, como no conocen con mucha profundidad, digamos, cómo los padres entendían el mundo, entonces no ven conexión, porque no se conocen muy bien a sí mismos, no conocen muy bien su propia tradición cristiana. Um, en Oriente, en los pueblos, las naciones, digamos, eh, de Europa Oriental, allá no se vivió lo que se conoce como la Ilustración. Allá no ocurrieron tan fuertemente esos cambios tan drásticos en la cosmovisión, ni está ese racionalismo puro. Ellos mantienen cierta visión mágica de la realidad, entienden que hay dioses en el sentido muy real, que son principados, que le dan forma, que moldean la realidad y que la historia tiene un telos. La visión occidental de la historia está completamente vaciada de significado, porque o sea, hoy día, de este lado del mundo, entendemos el tiempo como una noción absolutamente abstracta, científica. El tiempo es solo un recurso abstracto para hacer mediciones mecánicas, pero en otros pueblos, en otras partes del mundo y en otras eras,
el tiempo no es simplemente una noción abstracta, es el flujo a través del cual los dioses actúan. Es el flujo a través del cual las deidades afectan la realidad, la transforman. Entonces, ellos pueden hablar de que el tiempo es cíclico. Esa es una visión más, digamos, significativa del tiempo, de que la historia se repite. Esa ya es una declaración que no va con la ciencia y todo eso. Claro, bueno, pero eso ya está en Eclesiastés, ¿no? Cuando dice, no hay Ujú. nada nuevo debajo del sol, todo lo que fue ya es y todo lo que será también ya fue, ¿no? Exactamente. Hay una concepción cíclica ahí, ¿no? El que introduce el tiempo lineal es San Agustín en la Ciudad de Dios, ¿no? La diacronía. La Este, diacronía. los orientales piensan más en la sincronía, y eso es muy interesante, porque el Sí, tiempo mitológico, o sea, es como, ¿sabes qué es lo que yo te diría? Que los padres orientales nunca han salido del mito, nunca se dio ese paso del mito al logos en Oriente, y esa es la riqueza, que nunca han perdido lo simbólico. Occidente ha sí, perdido no. mucho el símbolo y se quedó con el ícono, ¿no? Exacto. Eso Y ha entonces pasado la mucho. Ujú. teología occidental es icónica, pero no es simbólica. Eso se ve mucho en el Ahora, segundo concilio de Nicea, San Juan Damasceno. sí. Ahora, en un sentido más profundo, Occidente no ha superado el mito. Lo que ha superado es el contacto consciente con el mito. Porque Occidente Claro, hoy día vive en un perfecto. mito hegemónico y es el mito de que, o sea, ¿en qué consiste el mito científico? Porque suena un Mito de la poco razón. chocante decir el mito científico, pero la idea básicamente es, a través de la manipulación perfecta de la materia, alcanzaremos el paraíso. La Ese es el mito técnica, occidental, mito de la la técnica, técnica. diría Heidegger, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Occidente no ha salido del mito y esa es mi postura. Por eso fue que al principio hice mi cuestión de, confesional, porque para mí Occidente no ha salido del mito, porque somos seres inherentemente simbólicos y mitológicos. Necesitamos de una narrativa para darle sentido a la realidad. Y la narrativa occidental, ¿cuál es? A través de la perfecta, el dominio perfecto de la técnica, la humanidad alcanzará el paraíso. A Luego, ver, bueno, pero llegó la guerra mundial, las guerras sí, mundiales y eso se cayó y bueno. te hago una pregunta, pero quiero que me respondas con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Quizás una pregunta que sea difícil. ¿Hay algo en lo que el protestantismo haya dado como un progreso con respecto al catolicismo medieval? ¿Hay algo en lo que vos considerás, en esto el protestantismo es mejor, ha dado un paso hacia adelante con respecto al catolicismo latino medieval? ¿O Ok. nada? Bueno, una pregunta difícil. Pero sí, voy a ser completamente honesto. Lo positivo que veo del protestantismo es que fue una reacción contra los desmanes del catolicismo de esa época. No quiero hablar mal del catolicismo como catolicismo, La sino baja de esa escolástica, época. ponele, la baja Sí. escolástica. Entonces, eso es lo positivo, que fue una reacción noble contra un estado negativo del catolicismo en ese momento. ¿Cuál es el problema que yo veo de base en el protestantismo? Que si el mismísimo origen de mi movimiento es una reacción, por naturaleza ya es un movimiento incompleto. Porque estoy reaccionando contra algo y si ese algo no era completo, entonces ya mi reacción es aún más incompleta. Entonces, esa Perfecto, es mi crítica perfecto, de fondo con el perfecto. O protestantismo. sea, si el protestantismo es una reacción frente al catolicismo, queda prendado del catolicismo, de sus errores y de Exacto, sus virtudes. exactamente. Entonces, eso es lo que puedo decir al respecto. De hecho, cuando el protestantismo fue religión oficial, es cuando cayó. Ujú. O sea, el Sí, protestantismo solo tiene sentido con un catolicismo fuerte. ahí se vio que no es un movimiento que surgió para quedarse, por decirlo así. Está siempre cambiando. Incluso lo dicen como si fuera un motivo de orgullo. No sé qué tanto orgullo me Sempre generaría a mí reformando. decir siempre reformándome, o sea, como que entonces no tengo forma o algo así. Pero yo, o sea, yo entiendo la noción de que siempre hay que buscar purificar lo que estamos haciendo, pero la gran debilidad es que entonces pues se carece de una base sólida para que se preserve con el tiempo, algo así. Me parece perfecto lo que decís y suscribo plenamente.
Eh, Bien, entonces, volviendo al tema de las máscaras de Dios, eh, cuando nosotros hablamos de monoteísmo, nosotros creemos que el politeísmo es una especie de multiplicación de dioses que son uno. Mm, Pero el politeísmo no es que hay muchos dioses que son cada uno una persona distinta. Muchas veces el politeísmo consiste en que un mismo Dios tiene muchas facetas, tiene muchas caras ujú, y tiene muchas máscaras, ¿no? El hinduismo, ujú, por ejemplo, tiene esa idea, ¿no? Del monofisismo de Dios, ¿no? ujú, Este, acordate de Sabelio, ¿no? El sabelianismo, ¿no? Esa herejía que supone que el modalismo de Dios aparece el mismo Dios en la forma de Jesús, después en la forma del Padre y después en la forma del Espíritu, ¿no? Eh, pero yo intuyo que en Occidente el sabelianismo es más condenable que en Oriente, porque la procesión interna sin el concepto de sustancia es mucho más fluida y es posible ujú. entender las múltiples personalidades de Dios como manifestaciones icónicas de Dios sin necesidad de renunciar a su unicidad, ¿no? Entonces me parece que hay una riqueza mucho mayor en ese sentido de poder mostrar incluso lo sagrado de un ícono, lo sagrado de la iconografía, ¿no? Entonces, la imagen de Dios de alguna manera también es divina. De hecho, Cristo es la gran imagen de Dios. Eso es sumamente fascinante lo que dices. Bueno, cuando los padres dicen que el logos está hecho de todos los logoi que le dan inteligibilidad o que le dan forma al cosmos, básicamente es una forma muy griega de decir lo que acabas de decir, que toda la creación es el rostro de Dios, Claro. que, o sea, que toda la creación es una sola cosa, es el icono de Dios, es el reflejo de Dios. Y eso lo podemos entender, voy a darte un ejemplo en el campo de la narrativa, en el campo de las historias y de los evangelios. A ver. Cuando leemos los cuatro evangelios, ¿cuántos roles cumple Jesús? Él es el rey y es el esclavo, él es el Sí. rico y es el pobre, él es Es el sacerdote, personaje profeta, central, sacerdote, profeta, es rey, es es el siervo hereje, sufriente. siervo sufriente. Entonces, cuando leemos los cuatro evangelios, intentamos hacer un listado de cuántos rostros refleja Cristo. Él cumple todos los roles. Él es todo. Entonces, ese es un ejemplo en el campo de la narrativa y de la historia que explica un poco mejor qué significa que Dios llene la creación. Quiere decir que Dios llena todos los roles. Él como que hace presencia en todos los personajes que podamos imaginar, pero llevándolos a su máximo cumplimiento, llevándolos a su máxima manifestación. A la plenitud, Yeah. al Y pleroma. plenitud. Sí, pleroma. Entonces, Cristo cumple todos los roles. Él es tanto el rico como el pobre, el esclavo como el libre, el ignorante como el sabio. Él como que es esta plenitura, ¿cierto? Plenura de la creación. Y los padres orientales con respecto a la mística, ¿qué relación tienen? Un gnóstico, ¿cómo sería tomado por un padre oriental? Un gnóstico. Bueno, hay similitudes y también pues, diferencias fundamentales. La mística oriental, como toda la creación es producto de las energías increadas de Dios. Y las energías increadas de Dios son parte de Dios. No son parte de su esencia, no es emanacionismo, pero son parte de Él. Porque la esencia de Dios siempre es protegida por los padres capadocios. Es inaccesible, impenetrable, nadie puede llegar allí. Pero aparte de la esencia de Dios están las energías de Él, que libremente actúan y le dan forma a la creación. Pero no son el Entonces, Espíritu Santo. no son el espíritu porque el espíritu es parte de la esencia y la esencia es impenetrable. Ok. Proceden de la esencia. Entonces, como las esencias de Dios son parte de Dios y son la razón por la cual todo existe, entonces el telos último del cosmos es la deificación de la creación. Y no hay un telos más grande que eso. O sea, no hay comunismo, no hay proyecto social, político, ideológico que supere el telos de la visión cristiana, que la historia se dirige a la completa deificación del cosmos,
que todo el cosmos, y es lo mismo que vemos en Génesis capítulo 1, es el séptimo día, ese es el final de la historia, cuando toda la creación es llena de la gloria de Dios. Entonces, entonces es una visión cósmica profundamente mística, porque entonces para estos padres, toda la creación es básicamente reflejo de la energía eterna de Dios. Bueno, pero ahí se entiende mejor cuando se dice Dios es plenamente todo, ¿no? O sea, realmente la idea de que la creación de alguna manera tiene una sustancialidad propia y autónoma con respecto a Dios, muchas veces nos priva de esa visión sacral, de esa visión sacra que tiene el cristianismo de la naturaleza y que le ha permitido a Oriente, por ejemplo, tener una relación con la naturaleza mucho más, más noble. Por eso se la representa. La iconografía oriental representa la naturaleza. En Oriente no se representaba la naturaleza. De hecho, no hay imágenes de lo sagrado, hay íconos de lo sagrado. Imágenes de lo sagrado comienzan en el siglo XI o XII recién a existir. Y tiene que ver con esta representación de la naturaleza sacra para el latino, un poco desde la iconoclástica, no lo podemos representar. No. Correcto. Entonces eso permitió que el protestantismo, ¿no es cierto?, en esa visión ya un poco secular de la naturaleza, pueda desentenderse completamente de la naturaleza, y ahí surge el capitalismo, que es la explotación de la tierra, ¿no? Entonces vos tenés en Génesis dos modelos: el hombre como parte de la creación y el hombre por encima de la creación. El hombre está por encima de la creación, pero como mayordomo y no como déspota de la creación. Entonces, entender la copertenencia del hombre como parte de la naturaleza es entender la visión sagrada que tiene la Biblia del hombre y la visión sagrada que tiene la Biblia de la naturaleza, ¿no?, de la creación. Exactamente. La creación en Occidente ha perdido su esencia sacramental. Y entonces lo inevitable que vendría a suceder es la explotación de la materia. Si la materia no tiene nada que ver con lo espiritual, entonces la materia es para manipulación arbitraria, ¿cierto? Ahí está Platón, ahí detrás está Platón. Sí, Platón. Y uno de los episodios centrales de ese movimiento secular o secularizante en Occidente es la revolución de Copérnico, y esto puede tomar a algunos por sorpresa, pero Copérnico jugó un papel crucial en Claro, la secularización de Occidente, claro. porque cuando la Iglesia Católica decía que el hombre está en el centro del universo, no lo decían tanto obsesionados con la dimensión mecánica del universo, lo Ni decían científica, era una ni dimensión teológica. científica, dimensión teológica y metafísica, era el Claro, rol del ser humano. totalmente. Entonces yo defiendo la pelea que tuvo el catolicismo contra esa revolución, porque eso fue en gran parte lo que generó la desconexión, como que ya se perdió el rol metafísico de la humanidad. Tenés toda la razón del mundo, porque la Iglesia no combatió la ciencia de Galileo, la Iglesia combatió la teología de Galileo. Las implicaciones teológicas y metafísicas. Lo que le interesa, esto es algo que tienen que saber. La Iglesia no condenó la teoría científica de Galileo. A la Iglesia lo que le importaba es que Galileo, con esa interpretación científica, estaba desacreditando la lectura de la Biblia, la lectura literal de la Biblia, y Galileo había planteado, como el mismo Newton, lecturas totalmente alegóricas de la Biblia. Y el alegoricismo de la Biblia, el metaforicismo, la analogía de atribución extrínseca de la Biblia, caía todo en un relativismo. Bueno, interpretemos metafóricamente el nacimiento virginal. Interpretemos metafóricamente los milagros de Jesús. Y, bueno,
Interpretemos metafóricamente la resurrección de Jesús. Entonces, todo aquello que no pueda ser explicado por la ciencia, que tenga una explicación metafórica. Eso después lo va a desarrollar Spinoza en el Tratado Teológico Político. Entonces, y esto yo lo tuve un debate con Manet Atulián justamente por esto, porque Manet Atulián dice, no, el renacimiento viene a traer al hombre en la centralidad. Escúchame, en la Edad Media el hombre estaba en la centralidad. En la Edad Media se dibuja el universo, la Tierra en el centro del universo y al hombre en el centro de la Tierra. Exactamente. Y un comentario importante. Medieval. Un comentario importantísimo. Lo que Copérnico hizo en sede cosmológica, quitar al hombre del centro del universo, Kant lo va a hacer después en sede epistemológica. Y Rousseau en sede política. Porque lo que hacen es el giro hacia el individuo. Se pierde completamente la conexión con la realidad. Así es. Entonces es el giro hacia adentro que hace, y de ahí pues viene el individualismo que nos está matando en este momento, es el giro hacia adentro y la pérdida de una ubicación cósmica. Porque se lo coloca Dios afuera. O sea, la idea de la trascendencia en Occidente es que el hombre está dentro de la naturaleza y Dios está afuera. Uh-huh. Entonces, trascendencia es sacar a Dios de la naturaleza. Eso es en Occidente el giro. Entonces, la figura central es Dios como centro, el universo dentro de Dios, el planeta Tierra dentro del universo y el hombre dentro del planeta. Exacto. Esa es la imagen correcta. Ahora, ¿qué hace la trascendencia baja escolástica, de ese neoplatonismo de la baja escolástica? Coloca a Dios afuera. Coloca a Dios afuera. Y cuando Dios queda fuera de la naturaleza, el hombre queda en el centro de la historia. Ese es el renacimiento. Y bueno, y ahí viene todo el problema. Queda en el centro, pero sin Dios. El libro que yo estoy traduciendo, que es el lenguaje de la creación, ese es uno de los primeros capítulos, que el autor hace una conexión entre Génesis capítulo, o sea, la caída de Génesis capítulo 3 y lo que sucedió en Occidente con Copérnico. Que de manera similar como Adán y Eva comieron de la fruta y perdieron su rol en el cosmos, algo muy parecido ocurrió en Occidente, que cuando Copérnico dijo somos apenas un planeta en un vasto universo, es como un tipo de exilio moderno, como que la humanidad cayó en un exilio porque perdió su ubicación en el cosmos. Y entonces todos estos modelos cósmicos completamente materialistas, de que todo es un giro, de que nada tiene sentido, es una manifestación moderna de lo que en la Biblia es el exilio. Es divagar en el universo sin un rumbo fijo y todo da vueltas sin sentido. Ese es el exilio. El prodigar. El prodigar, sí. Amigo, es un tema muy vasto. No sabe la gente cómo está disfrutando. Me gustaría que hagas un cierre haciendo una especie de resumen de esta trilogía. Dios, alma, mundo. Dios, ser humano y tierra y mundo, ¿no? Aparece esta trilogía en el pensamiento oriental, aparece claramente estos tres dominios o regiones que en Oriente sería psicología, cosmología y teología. Aparece en Oriente esta trilogía, en los padres de la iglesia aparecen estos dominios así bien demarcados o no. Bueno, para cerrar, es una cosmología completamente abarcante. La ciencia en esa época no estaba tan hiper dividida como hoy día, que parece que no hay comunicación entre las diferentes disciplinas. Todo era un solo modelo cósmico, ¿cierto? Que en pocas palabras se ve más o menos así. La esencia de Dios es impenetrable, inaccesible, incognoscible, pero de la esencia libremente surgen energías que le dan forma a la creación. Dios tiene un logos, que es Cristo. El logos, hecho de hechos logoi, y estos logoi son los que hacen que el mundo sea inteligible. El mundo es básicamente la unión del cielo y de la tierra.
el cielo entendido como la dimensión metafísica, donde está el logos, la corte celestial, los dioses, que hoy día pues, pues siguen habiendo muchos dioses, es solamente que Occidente no los quiere reconocer, pero hoy día pues seguimos tan regidos por dioses como 2000 años atrás. Y ese es el mundo, ese es el cielo, está lleno de dioses que se encarnan en la realidad, se encarnan en la tierra a través de vastas poblaciones. Ese es el cuerpo sutil de los hijos de Dios, las poblaciones, que encarnan patrones, que encarnan prácticas, de ahí viene la liturgia, que es el contacto con la deidad, y a partir de la liturgia todo lo demás adquiere su forma, y esa es entonces básicamente la visión, entonces más o menos así. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, amigo. Bueno, ya nos vamos a presentar otro tema, porque la gente disfruta mucho de vernos juntos, no tengo ni idea. Todos los comentarios son a favor. Yo no estoy acostumbrado a hacer un vivo y que todos los comentarios sean a favor, no estoy acostumbrado. Así que vamos a hacer otro, Sí. otro encuentro. ¿Tenés un Sí, canal de seguro que YouTube? sí, ¿Dónde la Jonathan. gente se puede suscribir a tu canal? Sí, tengo un canal, estoy empezando a hacer varias charlas de muchos temas variados. Me pueden buscar simplemente como Sebastián Girado en YouTube y ahí pues estoy empezando a subir algunos videos. Pasame un video, así lo pongo en la descripción del video y la gente ya puede entrar derechito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, te agradezco mucho, les agradezco a todos ustedes también y gracias, amigo. Nos vemos en cualquier momento. Listo, lo disfruté muchísimo, Jonathan. Hasta una próxima oportunidad con el favor de Dios. Gracias. Gracias.